La historia de Cristóbal Colón no comienza con barcos ni mapas. Comienza en un rincón del Mediterráneo, en una ciudad portuaria llamada Génova, hoy parte de Italia. Allí, alrededor del año 1451, nació el hombre que cambiaría el rumbo de la historia mundial. Los registros de su nacimiento son escasos, pero se cree que Cristóforo Colombo, como se le conocía en su lengua natal, fue hijo de un tejedor de lana llamado Domenico Colombo y de Susana Fontanarosa. Desde joven, Colón se familiarizó con el trabajo manual de su padre, pero lo que realmente encendía su imaginación eran las historias de marineros y comerciantes que llegaban al puerto. A mediados del siglo XV, el mundo conocido se dividía entre Europa, África del Norte y algunas regiones de Asia. El comercio con las Indias, una vasta región que incluía la India, China y Japón, era una obsesión para reinos europeos que veían en las especias, sedas y piedras preciosas un camino hacia la riqueza. Pero llegar a Asia no era sencillo. Las rutas terrestres estaban dominadas por el Imperio Otomano, y el viaje por África era largo, costoso y peligroso. Colón empezó a navegar muy joven, probablemente desde los 14 años. Se embarcó en rutas comerciales por el Mediterráneo y el mar Egeo, y poco a poco fue adquiriendo experiencia marítima. En 1476, participó en una batalla naval frente a las costas de Portugal y sobrevivió milagrosamente, nadando hasta la orilla tras el hundimiento de su nave. Este hecho marcaría su destino. Se establecería en Lisboa, un centro neurálgico de navegación y exploración. En Lisboa, Colón conoció a Felipa Moniz, con quien se casó. Era hija de un noble portugués vinculado a la Orden de Santiago. Este matrimonio le permitió entrar en círculos más altos de la sociedad portuguesa y acceder a mapas, libros y debates sobre geografía. Fue allí donde comenzó a gestarse su obsesión: encontrar una nueva ruta hacia las Indias navegando hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico. Basado en los cálculos erróneos de la circunferencia de la Tierra, Colón creía que el planeta era mucho más pequeño de lo que en realidad es. Su convicción era que, si se navegaba hacia el oeste desde Europa, se podría llegar rápidamente al Asia Oriental. Aunque muchos sabían que la Tierra era redonda, lo que Colón no sabía era que, en medio de su ruta, se interponía un continente desconocido. Durante años, Cristóbal intentó conseguir apoyo para su empresa. Presentó su propuesta al rey Juan II de Portugal, pero fue rechazada por parecer imprudente y mal calculada. Luego, en 1485, se trasladó a Castilla, en la península ibérica, con la esperanza de encontrar oídos receptivos en la corte de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No fue fácil. Pasó varios años intentando convencerlos. Entretanto, vivió en modestia, recibiendo ayudas esporádicas de religiosos y nobles interesados en su visión. Una figura clave en este periodo fue Fray Juan Pérez, exconfesor de la reina Isabel, quien intercedió a favor de Colón ante la corte real. En 1492, tras la conquista de Granada y la unificación de los reinos cristianos en la península, los reyes católicos accedieron finalmente a financiar su viaje. Firmaron las capitulaciones de Santa Fe, donde se le otorgaban a Colón títulos como almirante del mar Océano, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriese, además de una parte significativa de los beneficios comerciales. Y así, tras casi una década de rechazos, Cristóbal Colón tenía por fin el respaldo que necesitaba para zarpar hacia lo desconocido. Pero esta historia apenas comienza. Lo que vendrá a continuación cambiará la historia no solo de Europa, sino de todo el planeta. Es el año 1492. Luego de años de insistencia, cálculos erróneos y promesas de gloria, Cristóbal Colón ha logrado su cometido. Los reyes católicos de España han aceptado financiar su proyecto de navegar hacia el oeste para alcanzar las Indias. Las capitulaciones de Santa Fe no solo le aseguraban autoridad en los territorios que descubriera, también sellaban un pacto de ambición compartida entre la corona de Castilla y el navegante genovés. Colón no emprendería su viaje solo. Se le asignaron 3 naves: la Santa María,
una nao robusta y de mayor tamaño, y dos carabelas, la Pinta y la Niña, más ligeras y veloces. Al mando de la Pinta estaba Martín Alonso Pinzón, y de la Niña, su hermano Vicente Yáñez Pinzón. La familia Pinzón, navegantes experimentados de Palos de la Frontera, resultaría crucial para el éxito de la travesía. El 3 de agosto de 1492, la expedición zarpó del puerto de Palos, en Huelva. Las naves primero navegaron hasta las Islas Canarias, donde permanecieron unas semanas para hacer reparaciones, especialmente a la Pinta, cuyo timón había sufrido daños, y abastecerse de provisiones. Fue recién el 6 de septiembre, cuando las tres embarcaciones dejaron atrás la última tierra conocida y se lanzaron al vasto y temido océano Atlántico. Lo que siguió fue un viaje lleno de incertidumbre, rumores y temor. Muchos de los marineros eran campesinos reconvertidos en navegantes y creían que, más allá del horizonte, les esperaban monstruos marinos, abismos interminables o un punto de no retorno. Durante más de un mes navegaron sin avistar tierra. El rumbo era oeste-suroeste, guiados por las estrellas, el sol y los rudimentarios instrumentos de la época, astrolabios, cuadrantes y compases. Cada día, Colón anotaba en su diario dos distancias, una real y otra falsificada, menor, para no alarmar a la tripulación sobre cuánto se estaban alejando. Una de las anécdotas más comentadas de esta travesía ocurrió cuando comenzaron a ver grandes cantidades de algas flotando en el agua, lo que les hizo creer que tierra firme estaba cerca. Sin embargo, no era más que la región del Mar de los Sargazos, una vasta zona del Atlántico cubierta por algas marrones. La tensión crecía cada día. Algunos marineros hablaban abiertamente de motín. Según los relatos, Colón logró calmar los ánimos prometiendo que si en pocos días no veían tierra, regresaría. Pero la suerte estaba de su lado. En la madrugada del 12 de octubre de 1492, un grito rompió el silencio. ¡Tierra! ¡Tierra! Rodrigo de Triana, desde la cofa de la Pinta, había avistado una silueta en el horizonte. Habían llegado a lo que hoy conocemos como Guanajaní, una de las islas del archipiélago de las Bahamas. Colón, convencido de que había alcanzado alguna isla del extremo oriente asiático, llamó a sus habitantes indios. Esta confusión geográfica se mantendría durante años, dando origen a uno de los errores más duraderos de la historia. Las crónicas relatan que los habitantes nativos, probablemente taínos, los recibieron con curiosidad y hospitalidad. Colón, impresionado por sus adornos de oro y su actitud pacífica, tomó posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. El contacto entre dos mundos había comenzado. Durante semanas, la expedición exploró otras islas, incluyendo Cuba y la Española, actual Haití y República Dominicana. Fue en esta última donde ocurrió un hecho clave. La Santa María encalló la noche del 25 de diciembre y quedó inutilizable. Con los restos del barco, Colón y sus hombres construyeron el Fuerte Navidad, el primer asentamiento europeo en América. El 15 de enero de 1493, Colón emprendió el regreso a España en la Niña, dejando a una pequeña guarnición en el nuevo fuerte. Durante el viaje de vuelta, la Pinta, que se había separado, llegó antes que Colón, generando confusión en la corte. Finalmente, Colón arribó al puerto de Palos en marzo, siendo recibido como un héroe. Llevaba consigo oro, aves exóticas, plantas desconocidas y, tristemente, varios indígenas capturados, como prueba de su éxito. El impacto fue inmediato. Su hazaña fue celebrada como la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. No había encontrado Asia, aunque aún no lo sabía, pero había puesto en marcha un proceso que transformaría el planeta, el encuentro entre dos mundos. Y esto apenas era el comienzo. Tras su regreso triunfal en 1493, Cristóbal Colón fue recibido como un héroe en la corte de los reyes católicos. Se le otorgaron honores, títulos y promesas de futuras expediciones. Había traído oro, productos exóticos y varios indígenas, presentados como prueba viva de sus descubrimientos.
Aunque no había encontrado las ricas ciudades asiáticas que prometía, el hecho de haber descubierto un nuevo mundo bastaba para entusiasmar a la corona. El segundo viaje de Colón fue mucho más ambicioso. Partió del puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, apenas 6 meses después de su retorno. Esta vez no eran 3 naves, sino 17 barcos y más de 1.200 hombres. Colonos, soldados, artesanos, sacerdotes y también aventureros en busca de gloria y riquezas. El objetivo era claro: colonizar y evangelizar las nuevas tierras. El 3 de noviembre avistaron de nuevo tierra firme, llegando esta vez a la isla Dominica, en el actual Caribe Oriental. Durante las siguientes semanas exploraron varias islas: Guadalupe, Antigua, Puerto Rico, y finalmente llegaron a la Española, donde Colón esperaba encontrar el fuerte Navidad y a los 39 hombres que había dejado allí. Pero lo que encontró fue desolador. El fuerte había sido destruido. Todos los hombres estaban muertos, asesinados tras conflictos con los indígenas. Según los relatos, los colonos abusaron de los recursos, las mujeres y las costumbres locales, lo que desató una respuesta violenta por parte de los taínos. Esta tragedia marcó el inicio de una espiral de tensiones entre los colonizadores europeos y los pueblos originarios. Colón decidió fundar un nuevo asentamiento, la Isabela, en honor a la reina. Fue el primer intento serio de establecer una ciudad europea en América, pero estuvo plagado de dificultades: enfermedades tropicales, falta de alimentos, clima hostil y la tensión constante con los nativos. Para mantener el orden, Colón implementó un sistema de trabajo forzado. Obligó a los indígenas a recolectar oro para los españoles. Los que no cumplían con las cuotas eran castigados brutalmente. Este sistema, aunque primitivo, fue el antecesor de lo que más tarde sería la encomienda, un régimen de explotación que devastaría a las poblaciones originarias. Además de la violencia, surgieron problemas políticos. Muchos de los nuevos colonos, principalmente nobles sin experiencia, se quejaban de la autoridad de Colón y sus hermanos, quienes actuaban como gobernadores. Las acusaciones de abuso de poder, favoritismo y corrupción comenzaron a llegar a España, pero Colón no se rendía. Continuó explorando, buscando desesperadamente las riquezas que había prometido. Durante este viaje descubrió la isla de Jamaica y bordeó parte de la costa sur de Cuba, que aún pensaba era parte del continente asiático. Estaba convencido de estar cerca del legendario Zipango, el nombre medieval de Japón, y de las minas de oro de Marco Polo. Sin embargo, los informes que regresaban a la península hablaban de desorganización, hambre y enfrentamientos. A pesar de sus descubrimientos, la imagen de Colón empezaba a erosionarse. La corona enviaba emisarios para supervisarlo, y las quejas de colonos descontentos ganaban cada vez más fuerza. En 1496, Colón regresó a España para defender su gestión. Fue recibido con menos entusiasmo que la primera vez, pero logró conservar sus títulos, al menos por ahora. La semilla del conflicto estaba sembrada, entre Colón y los indígenas, entre Colón y los colonos, y, silenciosamente, entre Colón y los reyes que lo habían elevado. El segundo viaje no fue solo una expansión del territorio español en América, fue también el inicio de un modelo colonial que marcaría siglos de dominación y explotación. Y fue el principio del fin para el prestigio incuestionado del almirante. Cristóbal Colón había pasado de ser el hombre más celebrado de España al foco de crecientes críticas. Su segundo viaje había sembrado más dudas que certezas. Sí, había fundado los primeros asentamientos y extendido el dominio español en América, pero las promesas de oro, riquezas y civilizaciones avanzadas aún no se cumplían. Consciente de que su reputación pendía de un hilo, Colón insistió en organizar un tercer viaje, esta vez más exploratorio que colonizador. El permiso le fue concedido, aunque con menos entusiasmo que antes. Partió el 13 de mayo de 1498, con 6 naves, mientras otros conquistadores comenzaban a ganar protagonismo. El foco de la corona se abría a nuevos exploradores. Colón cambió de estrategia.
Esta vez navegó más al sur, con la esperanza de encontrar un paso hacia Asia o tierras más ricas. Tras cruzar el Atlántico, llegó a la isla de Trinidad y luego avistó por primera vez la costa continental de América del Sur, específicamente la región de la actual Venezuela. La magnitud del río Orinoco lo impresionó. Escribió que una corriente tan poderosa solo podía provenir de un continente enorme. Aún así, se negó a aceptar que había descubierto un nuevo continente. Persistía en la idea de que aquellas tierras eran una extensión de Asia. Tras explorar brevemente, se dirigió nuevamente a la Española, donde la situación era caótica. Los colonos vivían enfrentados, el hambre era común, y los abusos contra los indígenas se multiplicaban. La administración de los hermanos Colón, Bartolomé y Diego, era duramente cuestionada. Muchos españoles los acusaban de gobernar con tiranía, repartiendo beneficios solo entre sus aliados. La gota que colmó el vaso fue la llegada de Francisco de Bobadilla, un juez enviado por los reyes católicos para investigar los disturbios. Bobadilla tenía órdenes claras: restaurar el orden y evaluar el comportamiento del almirante. Las acusaciones eran graves: torturas, ejecuciones sin juicio y mala gestión. Bobadilla no tardó en actuar. Arrestó a Cristóbal Colón y a sus hermanos, confiscó sus bienes y los envió de regreso a España, encadenados. Era un giro brutal para quien, solo unos años antes, había sido recibido como salvador del imperio. Al llegar a la península en el otoño de 1500, Colón provocó una ola de reacciones encontradas. Algunos lo consideraban víctima de la política, otros lo veían como responsable de una administración fallida. La reina Isabel, conmovida al verlo encadenado, ordenó su liberación inmediata. Aunque Colón fue liberado, nunca recuperaría su autoridad plena. Le fueron retirados los poderes de gobernador y su papel en las Indias quedó limitado. Aún así, su espíritu explorador no se apagó. Convenció a los reyes para realizar un cuarto y último viaje, que partió en 1502. El objetivo esta vez era ambicioso: encontrar un estrecho que conectara el Atlántico con el Océano Índico. En su mente todavía buscaba la ruta a Asia que había soñado desde joven. Durante esta expedición, recorrió las costas de Centroamérica, tocando lo que hoy son Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En esta región tuvo uno de los encuentros más fascinantes de todos sus viajes. Observó poblaciones indígenas que vestían ropas de algodón y utilizaban objetos de metal, lo que lo hizo creer que estaba, al fin, cerca de las ricas ciudades asiáticas. Pero nuevamente, era otro error de interpretación. Las tormentas y los problemas con los barcos lo obligaron a varar en Jamaica durante casi un año. Sin apoyo, y con su tripulación al borde del motín Colón, logró sobrevivir gracias a una estrategia ingeniosa. Al saber por medio de las tablas astronómicas que se avecinaba un eclipse lunar, usó ese conocimiento para impresionar a los indígenas diciendo que los dioses oscurecerían la luna si no los ayudaban. Al cumplirse su profecía, los nativos accedieron a alimentarlos. Finalmente, rescatado y exhausto, Colón regresó a España en 1504. Viejo, enfermo de gota y con la gloria marchita, fue recibido sin honores. Había recorrido más de 10.000 kilómetros por el océano desconocido. Había abierto un nuevo mundo al poder europeo. Pero en los salones de palacio ya no era indispensable. Otros nombres comenzaban a brillar: Américo Vespucio, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés. El tiempo del almirante estaba llegando a su fin. Cristóbal Colón regresó a España en 1504, derrotado física y emocionalmente. Tenía alrededor de 53 años, pero aparentaba mucho más. El hombre que una vez había sido celebrado como visionario y pionero, ahora se encontraba arrinconado por el olvido, la enfermedad y las intrigas de la corte. A pesar de todo, nunca renunció a sus títulos. Continuó firmando como almirante del mar Océano y reclamaba con insistencia las riquezas y privilegios que le habían sido prometidos en las capitulaciones de Santa Fe. Sin embargo, la corona, ahora más interesada en nuevas expediciones
y en controlar directamente el continente recién descubierto, evitaba cumplir con muchas de esas promesas. Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Lo hizo sin saber que había descubierto un nuevo continente. Murió convencido de que había llegado a Asia, a los confines orientales del mundo conocido. Murió sin saber que su viaje había dividido la historia en dos. Fue enterrado inicialmente en Valladolid, pero sus restos comenzaron un periplo tan largo como sus propios viajes. Fueron trasladados primero a Sevilla, después a Santo Domingo, luego a La Habana, y finalmente, según la versión más aceptada, regresaron a Sevilla, donde se encuentran hoy en la catedral. Aunque aún hay debates sobre si parte de sus restos quedaron en el Caribe, pero, más allá de los huesos, lo que permanece es su legado, y es aquí donde la historia se vuelve más compleja. Por un lado, Colón es celebrado como uno de los navegantes más importantes de todos los tiempos. Sus viajes abrieron el camino para el intercambio transatlántico, que cambió el curso de la economía, la ciencia, la alimentación y la geografía mundial. Gracias a él, Europa conoció productos como el maíz, la papa, el cacao y el tomate, mientras América recibió el trigo, el ganado y, lamentablemente, también las enfermedades y las armas. Por otro lado, su llegada marcó el inicio de la colonización más devastadora que ha conocido el continente americano. Millones de indígenas murieron víctimas de la guerra, la esclavitud, las epidemias y la desestructuración de sus culturas. Aunque Colón no fue responsable directo de todos los horrores que vendrían después, sus acciones sentaron las bases del sistema colonial español. Además, su figura ha sido instrumentalizada a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, fue transformado en un símbolo de exploración y civilización. Se le dedicaron monumentos, calles, festivales y hasta un continente. Colombia y América se asocian a su nombre. El Día de la Raza o Día de Colón es aún celebrado en muchos países, aunque con enfoques distintos. En algunos como homenaje, en otros como día de reflexión sobre los pueblos originarios. Hoy Cristóbal Colón es objeto de controversia. Para unos, sigue siendo el visionario que unió dos mundos. Para otros, es el iniciador de una era de saqueo, violencia y destrucción cultural. La verdad está, como en toda gran figura histórica, en una zona intermedia. Colón fue producto de su tiempo, guiado por la ambición, el misticismo y la obsesión. Una de las anécdotas más curiosas sobre su personalidad se remonta a sus últimos años, cuando seguía convencido de que sus viajes tenían una misión divina. En sus escritos, hablaba de profecías, del apocalipsis y de su papel como elegido para unir los pueblos antes del fin del mundo. Este pensamiento revela a un hombre que no solo navegaba los océanos, sino también sus propias obsesiones internas. En resumen, la historia de Cristóbal Colón no puede resumirse en una sola palabra. Fue explorador, colonizador, soñador, administrador fallido, prisionero, héroe y villano. Representa el poder de una idea que cambia el mundo, pero también las consecuencias de imponer esa idea sin comprender al otro. Y aunque han pasado más de 500 años desde que sus naves tocaron tierra americana, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Fue Colón un genio incomprendido o un conquistador cruel? Quizás fue ambas cosas.